Vamos a hablar con el otro tema que viene siendo noticia desde hace varias semanas atrás, y es la violencia en esta época preelectoral tan delicada: asesinatos, secuestros, hostigamientos, amenazas, una UNP que se declara en crisis para poder ofrecer la protección a los candidatos a nivel nacional, y cada vez una temperatura que va subiendo. Unas elecciones que muchos han llamado bajo fuego. Hoy nos acompaña el doctor Hernán Penagos. Él es el presidente del Consejo Nacional Electoral. Doctor Penagos, gracias por estar con nosotros en Red Más Conexión. Muchas gracias por la invitación, Giovanni. Muy complacido de estar aquí en su programa. Bueno, doctor Penagos, ¿estamos en una alerta roja en las elecciones regionales? Pues más que una alerta roja, lo que estamos es, digamos, un poco preocupados por muchas situaciones que están ocurriendo en el país. Ya se han dado cuenta ustedes. Cerca de 915.000 cédulas o inscripciones dejadas sin efecto o anuladas para estas elecciones, lo que no quiere decir que no puedan votar, solo que no pueden votar en el lugar donde se inscribieron. Una violencia política un poco desbordada, que inclusive no tiene que ver necesariamente con grupos al margen de la ley, sino violencia política local, es decir, hay unas fuerzas de poder locales en cada municipio que están pasando de los debates de las ideas, del debate de las propuestas a agresiones personales, a agresiones físicas. Por ejemplo, el próximo jueves vamos a ir a Mapiripán, donde quemaron la registraduría hace 4 años. Con el Ministerio del Interior tenemos que ir a dialogar con los candidatos. Estuvimos en Cesar, nos hablaban del Paso, un municipio donde también hay 13 candidatos, una violencia muy fuerte. Es decir, se ve violencia política como en el pasado, entre los grupos de poder, entre los partidos políticos, inclusive al margen de lo ideológico, simplemente por la lucha de poder, y eso nos preocupa mucho. Pero, doctor Penagos, ¿han logrado establecer ustedes también a través del CNE que además de la violencia política que estamos registrando los medios de comunicación desgraciadamente todos los días de forma más frecuente, la compra de votos es como esa segunda gran afectación a la que están expuestas las elecciones? Pues claro, mire usted, si se dejaron sin efecto 915.000 inscripciones de cédulas, de alguna manera lo que indica es que detrás de eso hay unas mafias, detrás de eso hay unas personas que están instrumentalizando a ciudadanos necesitados para trasladarlos a otros municipios e influir en las elecciones locales. Eso es lo que estamos viendo. No estamos hablando de estructuras de poder nacionales que estén dedicadas a eso, pero sí mafias, organizaciones criminales, como las quieran llamar, locales, que con traslados de votos de un lado al otro están prácticamente decidiendo quiénes serán los futuros alcaldes o gobernantes de los diferentes municipios en detrimento de quienes efectivamente viven en esos lugares. Y lo otro que también nos inquieta es que los candidatos no están reportando en el aplicativo Cuentas Claras los gastos permanentes de campaña. Les doy un dato: de 117.000 candidatos que hay inscritos hoy para las diferentes corporaciones, consejos, asambleas, alcaldías y gobernaciones, escasamente 3.200, 3.400 están cumpliendo con su tarea de reporte. Eso parecería que los candidatos o no les interesa el tema o quieren ocultar alguna parte de su financiación. Eso también es un tema, digamos, complejo. ¿No lo conocen? Tal vez podría ser una opción, que pronto digan que no tuvieron la suficiente pedagogía para hacer ese reporte. Pues no hay razón para que no conozcan. Nosotros llevamos 17 ciudades visitadas. Hemos estado permanentemente explicándole a los partidos políticos. Recuerda que cada partido tiene un partido, cada candidato tiene un partido político. Por ahí algunos candidatos nos han dicho que es que no les han llegado las claves, que porque es un tema ahí tecnológico. Yo diría que de pronto por allá un concejal en un municipio muy chiquito de Colombia, de pronto un candidato a edil en un municipio muy pequeño de Colombia pueda de pronto no conocer, pero sin duda el 90% de los candidatos de este país saben, porque la mayoría, una vez se registran, una vez se inscriben sus candidaturas, tienen y se les señala la obligación de reportar sus cuentas. Volviendo al tema de la compra de votos, ¿han logrado establecer ustedes cómo funciona toda esta logística? ¿Cuánto pagan por voto? ¿Pagan en especie? ¿Cómo se está haciendo eso? Pues digamos que no tenemos muy preciso cuál es el mecanismo, pero por ejemplo, estuvimos en la costa donde nos dicen que hay una figura que se conoce como los mochileros. Y los mochileros son ciudadanos que van y capturan, si se me permite la palabra, un número determinado de ciudadanos, los llevan a inscribirlos a otra ciudad o a otro municipio y luego venden esos votos a campañas políticas o a candidatos. Esa modalidad nos la plantearon
en casi todas las regiones de la costa atlántica. Obviamente hay una modalidad de votos. Entonces lo que estamos haciendo es, primero, unos cruces de bases de datos. Ya se hicieron los cruces, ya se dejaron sin efecto las 915.000 cédulas, y luego lo que estamos haciendo es dialogando con la Fiscalía para mirar qué patrones encontramos, o encuentra la Fiscalía más bien, porque eso es un tema penal, porque recuerden ustedes que desde el año pasado hay un delito que se conoce como fraude en inscripción de cédulas. Y ese delito no solamente puede incurrir en pena de 4 a 9 años de cárcel aquel que utiliza a los ciudadanos para transportarlos a un lugar a que voten donde no tienen su residencia electoral, sino también el que se presta para eso. Los colombianos no saben que el que se presta para ir a votar a un lugar donde no puede votar, por obtener una dádiva, un dinero o cualquier promesa de trabajo y demás, pueden incurrir en cárcel de 4 a 9 años. Ahora yo quiero aprovechar estos minutos para pedirles un favor, y es que los ciudadanos tienen, digamos, algunos problemas en entender esto. Lo primero es que a quien se le dejó sin efecto su cédula, es decir, quien se le anuló su inscripción, no quiere decir que no pueda salir a votar. Claro que lo puede hacer. Todos los ciudadanos colombianos pueden salir a votar, solo que no pueden votar en el lugar donde se inscribieron en el último año. Okay, entonces eso es muy importante, porque hemos estado por todo el país y pareciera que las personas sienten que la anulación de la inscripción es que no pueden votar. Lo pueden hacer, solo que lo hacen en el lugar donde votaron la última vez antes de esta nueva inscripción. Un tema inicial. Esa aclaración es fundamental. Y la segunda es que aquel ciudadano que crea o que tenga manera de demostrar que sí puede votar en el lugar donde se inscribió y aparece en los listados, puede simplemente acudir a cualquier registraduría de Colombia o a la página web del Consejo Nacional Electoral o de la registraduría. Se van a enviar mensajes de texto a todas las personas que dejaron sus teléfonos en la inscripción. Se van a enviar correos electrónicos, y simplemente lo que hacen es mandar una carta o enviar un correo electrónico diciendo: no, yo sí puedo votar en ese municipio porque ustedes están un poco equivocados. Por ejemplo, yo vivo en Bogotá y trabajo en Soacha. Puedo votar en cualquiera de los dos lugares. Entonces, el que tenga algún reclamo que hacer frente a eso, con gusto el Consejo Nacional Electoral acepta esos reclamos, tienen 10 días para hacerlo, y se incorporará al censo electoral. ¿Por qué lo digo? Porque las bases de datos en Colombia no son infalibles. Porque ustedes saben que nosotros cruzamos bases de datos de ASPE, de víctimas, del DPS, todas las que pudimos, pero esas bases no están actualizadas. Es decir, hay errores en esas bases de datos, todo eso no es un tema que sea extraño. Entonces puede haber ciudadanos, ahí puede caer, yo he dicho, el técnico de Medellín, o el arzobispo de Manizales, o un ciudadano muy destacado, hasta un candidato. ¿Por qué? Porque son 3.600.000 colombianos los que escribieron. El Museo Electoral hizo 50.000 visitas, no podía hacer 3.600.000 visitas porque no es posible. Entonces puede haber personas que puedan demostrar su residencia electoral. Cierro con esto. La residencia electoral se demuestra de 4 maneras. O por el lugar donde se reside, que es el que todos conocemos, o por el lugar donde se tiene su profesión u oficio, o por el lugar donde se tiene negocio o empleo, o por el lugar donde se está habitualmente. Entonces, por ejemplo, hay ciudadanos que dicen: yo vivo en Bogotá, pero tengo en Barranquilla un apartamento y voy permanentemente al apartamento. Por residencia electoral pudiera votar o en Bogotá o en Barranquilla. Pero tiene que ir con qué tipo de documentación entonces, con algo que acredite que yo tengo una propiedad raíz algo en muy Barranquilla. sumario. Con gusto le hacemos la visita, es decir, algo muy sumario. Hombre, mire, yo vivo en Bogotá, pero estoy trabajando en Medellín, aquí está mi certificado de empleo. Muy bien. Hombre, yo vivo en Bogotá, pero soy abogado y voy a Medellín permanentemente, y aquí tengo una certificación de que voy a los tribunales. Además, tengo un apartamento, aquí muestro el apartamento que tengo, el certificado de traición, es decir, cualquier prueba sumaria que demuestre la residencia electoral. Es que una cosa es la residencia que todos conocemos, otra cosa es la residencia electoral, es más amplia, es decir, le da a usted más posibilidades. Claro, permite votar en otros lugares. Los municipios más afectados por transhumancia son los más pequeños. ¿Por qué? Pues precisamente porque son los municipios en donde más fácil se puede influir en las elecciones. Le pongo un caso. Hay un municipio en Cundinamarca que se llama Villa Gómez. Es un municipio donde las elecciones se ganan con 800 votos. Un ciudadano logra trastear, si me permite la palabra, 200 personas y casi que tiene asegurada su alcaldía, ¿no? Claro. Porque tiene 400 o 500 votos de amigos, más 200 o 300 influencia. Entonces, claro, esos municipios, no es 200, un trasteo de votos o una transhumancia de 200 votos frente a 900.000 que declaramos no es nada. Pero si esos 200 votos influencian, son suficientes para
influir en las elecciones de ese municipio pueden ser más importantes que los mismos 900.000, porque está ocurriendo eso. Entonces, claro, hay muchos municipios conurbados o de áreas metropolitanas, entonces municipios que están los unos a 10 minutos del otro, entonces utilizan personas para trasladarlos de una parte a la otra, no les cuesta mucho y terminan influenciando en las elecciones. Por ejemplo, en ese municipio hicimos 150 visitas. Y de 150 visitas encontramos 130 que no eran ciudadanos de allá. No. Eso no es justo. Ay, ya, Entonces eso Demasiado. rompe la democracia, va en contravía de los derechos de los ciudadanos, va en contravía de los ciudadanos que viven en esos municipios, que terminan personas de afuera determinando los resultados electorales y obviamente no es para temas buenos. El que hace transhumancia o el que utiliza otros para ser transhumante y paga por eso, pues va a ir a robarse ese municipio. Pues ¿qué vamos a decir? ¿Por qué otra cosa va a hacer? No creo que lo hagan pues por amor a esa localidad. Pero en municipios chiquitos pues también hay unos grandes, por ejemplo, Pues claro. Barranquilla y Soledad. Por ejemplo, Soledad ha sido un tema histórico. En Soledad la transhumancia ha sido, como dicen, de toda la vida. ¿Y por qué no se ha hecho Pues nada? no ¿Qué sé, será no- lo que no- pasa? no sé ¿Qué será qué- lo que hay que hacer para que Pues, eso? atacarla con toda determinación. Soledad ha tenido historia de transhumancia. Cuando Sí. uno mira los resultados, cuando uno mira lo que se conoce como transhumancia histórica, se da cuenta que en Soledad es un municipio donde pues, por Sí. décadas ha ocurrido la transhumancia. Por eso nosotros, digamos, le prestamos mucha atención al tema de Soledad. Y en Soledad se dejaron sin efecto 25.000 inscripciones. Una suma desproporcionada. Sí. Tremendo. ¿Han sentido ustedes que es un tema también cultural? Que el colombiano en esas regiones crece pensando en que hoy es día de las elecciones, hoy tengo tamal gratis, Vamos a ver qué me chocolate y a ver ofrecen, cuánto sí. me gano y más, entre comillas, más tonto el que no le sacó provecho ese día de elección. ¿Es un tema cultural también? Claro, sin duda que es un tema cultural, que como les digo exista transhumancia histórica, es decir, que ya se tengan datos, los da la registraduría, los da el Consejo Electoral, la MOE Carratico los advierte, de lugares donde ha existido la transhumancia o el trasteo de votos por décadas, quiere decir que es un tema cultural, ciudadanos que están acostumbrados a eso, y otros ciudadanos que están acostumbrados, lo que les digo, a utilizar, a instrumentalizar a grupos de ciudadanos para ir a vender esos paquetes de votos. Eso es un tema que tiene que atacarse desde lo cultural, pero yo creo que condiciones como esta, donde a nosotros nos decían, por ejemplo, estuvimos en Atlántico, en Barranquilla la semana pasada, y nos decían, a mí me decían los periodistas, miren, esa decisión que ustedes tomaron, a quienes están dedicados a eso les valió miles de millones de pesos. Yo no sé cuántos, pero nos decían los periodistas de eso les costó miles de millones de pesos a quienes hicieron una transhumancia. En Atlántico se dejaron sin efecto 125.000 cédulas. Calculen cuánto vale el transporte, la comida, la llevada, la traída, más lo que le da a la gente, eso vale miles. Pues bien, si esa decisión la seguimos tomando, decisiones de esas, pues yo pienso que se va a desestimular a quienes hacen eso porque saben que pueden perder un dinero importante que se gastan ahí. Doctor Penagos, usted está haciendo una pelea tremenda contra este tipo de fenómenos. Están las decisiones que usted está tomando. ¿Estamos realmente blindados? Más si ahorita se dice que hay una inclusión, una injerencia del narcotráfico tan fuerte. Pues esa es la tarea que tienen que hacer todas las entidades del Estado. Y esa pregunta me parece muy importante para aclarar varias cosas. Lo primero es que el Consejo Electoral toma decisiones en materia de transhumancia. Toma decisiones en materia de revocatoria, candidatos que se han inscrito, estando inhabilitados, que ya hemos revocado más de 1.200 en Colombia. Eso es una suma también histórica. Impresionante. ¿Por qué? Porque se inscribieron inhabilitados, porque no revisaron sus leyes o porque pensaron que le iban a hacer un gol al Consejo Electoral o a la institucionalidad. Pero aquí hay otros temas que pasan ya por otras entidades y me refiero a los temas penales. Por ejemplo, el tema de financiación irregular, ilícita o prohibida. Aquí quienes tienen que dedicarse a buscar esa financiación son las entidades de la rama judicial, es decir, la Fiscalía General. Aquí tenemos, la semana pasada hubo una reunión con el presidente y claramente le dije, mira, aquí el Consejo Electoral revisa y llegan quejas, pero por ejemplo, si usted va y mira hoy las quejas que han llegado por financiación irregular o prohibida o por financiación de esa naturaleza, yo creo que no se cuentan con los dedos de esa mano. No llegan quejas de esa naturaleza y las que llegan es, investiguen al señor Pedro Pérez que creemos que hay plata ahí de narcotráfico. ¿Cómo? Sin ni siquiera algo que dé trazabilidad para eso. Aquí se necesita el apoyo fundamental de la UIAF, de la DIAN y la Fiscalía ¿Y General. le están ayudando? Pues la semana pasada se lo planteamos, la idea es hacer equipo, pero yo qué creería, como se trata de infracciones que tienen cárcel,
a las que, digamos, quien comete esos delitos no le tiene tanto temor al Consejo Electoral, porque nosotros lo que Claro, imponemos obvio. sanciones administrativas, Claro, una multa. penales, de Y acuerdo. bueno, y le imponemos una multa a alguien. No, a quien le tienen verdadero temor es a quien puede mandarlos a la cárcel. Entonces aquí lo que corresponde es todas esas quejas que lleguen, trasladárselas a la Fiscalía, que tiene un equipo inmenso de policía judicial para que se vaya a mirar las campañas. Nosotros inclusive estamos con la Procuraduría visitando campañas políticas, eso tampoco se ha visto nunca. Entonces hacemos un equipo del Consejo Electoral, de la Procuraduría y llegamos a las campañas. Señores, más el favor y muestren los gastos de campaña, muestren la contabilidad, en qué han gastado sus recursos y estamos haciendo visitas para ahí derivar de pronto faltas obviamente administrativas, pero faltas penales, porque si nosotros encontramos que no pasa contabilidad y tienen 20 vallas, entonces nosotros podemos pasar eso a la Fiscalía y seguramente la Fiscalía tiene más capacidad y más poder investigativo. Entonces, digamos, ahí se requiere mucho apoyo de la Fiscalía, porque, insisto, esos son delitos y nosotros no investigamos delitos. Oiga, Giovanni, hay que recordar que el doctor Penagos se está estrenando en este cargo al frente del CNE. Lleva usted, va a cumplir 20 Y días, entró ¿no? con toda, Bueno, ¿no? presidente, sí. Y eso le iba a decir, absolutamente comprometido, mire. Sí, entró con todo así. Ojalá así fueran todos, porque ya hay resultados grandísimos. Y así Esas tiene cifras que son ser, históricas. para que el votante no se desanime, ¿no? Porque uno escucha todo este panorama y dice, yo para qué voy a votar. Eso de es muy acuerdo. importante, que la gente no se desanime, porque la gente entre todos esos temas de amenazas, de falta de protección a los líderes y a los candidatos, del tema de transhumancia, de candidatos inhabilitados, de recursos ilegales en las campañas, la gente se desanima, va perdiendo confianza en la institucionalidad, va diciendo, hombre, seguramente eso no hay nada que hacer, eso ya te va a ganar. Y hay unas redes y hay digamos, unas situaciones en ciertos lugares donde la gente siente que no hay nada que hacer, que para qué salen a votar si ya eso ya gana tal, porque está detrás de él está tal. Sí. Entonces sí, tiene razón. Aquí lo que se busca con esto es también mandarle un poco de tranquilidad y de confianza al ciudadano. Pues doctor Hernán Penagos, muchas gracias por estar con nosotros, lo felicito. La verdad que muy reconfortante escuchar estas cifras y lo que está haciendo al frente de su gestión. Ahí lo tienen ustedes, llegó con mano de hierro y está tomando decisiones y se está enfrentando a un monstruo que vienen, que son estas elecciones muy, pero muy movidas. Ojalá la Fiscalía escuche su llamado para que haya más dientes en su tarón. Le agradezco que esté con nosotros aquí en Red Más Conexión, le deseo un feliz día. Igualmente, muchas gracias por la invitación, un saludo para toda la audiencia.